Bueno, continuando con nuestras clases de funciones. En la clase anterior nosotros vimos las funciones lineales. Por ejemplo, una función lineal 2x más 1 en el intervalo que va de menos 2 a, de menos 2 a 2. Esa función lineal usted la puede graficar asignándole valores a la variable x. Si le asigna valores a la variable x, los valores yo los estoy asignando ahí de menos 2 a 2. O sea, usted puede tener aquí menos 2, menos 1, 0, el 1 y el 2. Y ahí usted le da valores y va buscando f de x. Por ejemplo, en menos 2, eso se quedaría f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 más 1. Ahí estamos hablando de menos 4 más 1. Menos 4 más 1 igual a menos 3. Aquí va menos 3, si es menos 1, f de menos 1, pues eso sería 2 por menos 1 más 1. Y aquí nos da menos 2 más 1, está dando menos 1. En 0, cuando usted ponga 0, 2 por 0 va a dar 0. Más 1, le queda 1 solamente. Aquí va 1, aquí va menos 1. F de 1, el f de 1 sería 3. Sería 2 por 1 más 1. Estamos hablando de 2 más 1 igual a 3. Aquí va 3 y aquí serían 5, porque sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Y nada, eso ahí te lo grafica en un planito cartesiano. Ahí te tiene, por ejemplo, el punto 2,5, 2, 2, 4. Ahí tienen el punto 2,5. Pues aquí está el 5, aquí está el 2. Ese es un punto. El otro punto, 1,3, el 1 con el 3 aquí. 0 con 1, el 0 con el 1 aquí. Menos 1 con menos 1, mírenlo aquí. Y menos 2 con menos 3, menos 2 con menos 3 quedaría aquí. Y ya esa es la línea recta. Esa que está ahí viene siendo la línea recta. Que la voy a graficar. Esa ahí. Esa es la gráfica de eso. Esa era una línea recta. Ese era un ejemplo de una función lineal. Si es una función cuadrática, miren esta por ejemplo, es bien fácil. 4 menos x al cuadrado. Y hacemos el mismo intervalo de menos 2 a 2. Esa función cuadrática, cuando usted realice la tabla, hace su tablita de valores, la función x, la función f de x, aquí va menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y le va calculando los valores. Por ejemplo, en 0, cuando yo pongo 0 aquí solamente queda 4. Si ponemos el 2, si yo pongo el 2, 2 al cuadrado es 4, negativo más 4 positivo, 0. Y lo mismo si ponemos menos 2 aquí adentro. Va a dar 4 positivo, menos 4 va a dar 0. O sea, por ejemplo, esos son ahí f de menos 2. Eso va a ser 4 menos 2 al cuadrado. Pues estamos hablando ahí de 4 menos 4 y eso es 0. Si pongo f de menos 1, eso sería 4 menos 1 al cuadrado. Esto aquí da positivo 1, pero está negativo aquí afuera. O sea que sería 4 menos 1, 3. El f de 0, como les dije, da 4. Sería 4 menos 0 al cuadrado. Estamos hablando de 4 menos 0,
que es 4. El f de 1, f de 1 ahí, sería 3, que sería 4 menos 1 al cuadrado, y 4 menos 1 sería 4 menos 1 igual a 3. Y el último, que es el f de 2, que sería 4 menos 2 al cuadrado, pues sería 4 menos 4 igual a 0. Por lo tanto, nos va a dar la parábola que dan las funciones cuadráticas. Si las funciones son lineales, dan líneas rectas. Entonces esta es una parábola que tiene el punto 0,4. Mírenlo ahí, el 0 con el 4. 0,4. El punto 2 con 0. 2 a la derecha es el 2,0. 2,0, que es este punto. 2,0. Acuérdense que el f de x es la y. Aquí va la variable y. ¿Okay? Y. El f de x es la y. Entonces aquí tengo el 1 con el 3, mírenlo ahí, 1 a la derecha y 3 hacia arriba. Aquí está el punto 1,3. Lo mismo va a suceder de este lado, porque esa gráfica, esta parábola es una función simétrica con respecto al eje Y. Por lo tanto, los puntos se van a dar aquí, uno aquí y el otro aquí. Entonces hay una simetría con relación al eje Y. Graficamos la curva ahí, esa es la parábola. Esa es una parábola para los pequeños. Esa es la parábola, que es la que está en el examencito que le puse, que le voy a poner. Ahí tiene la parábola, más o menos. Entonces, será un ejemplito. Las funciones exponenciales. Miren, las funciones exponenciales se pertenecen a las funciones trascendentales. Son del tipo y igual a la x, para a mayor que 0 y a diferente de 1. Bueno, para a mayor que 0 y a diferente de 1, aquí usted va a tener una función, por ejemplo, y igual a 2 a la x, o y igual a 1 medio elevado a la x. Bueno, o pueden tener... Hey, ¿me están siguiendo? ¿Aló? Ay, ¿me dejan solo? Estamos aquí. Estamos aquí, profe. Miren, entonces, esa función exponencial, si la base, la A representa la base, la A es la base, la X es el exponente. Entonces, si la A es mayor que 0, si A es mayor que 1, si la A es mayor que 1, la función es creciente. La función exponencial es creciente. Creciente es que si aumenta la variable X, aumenta la variable Y. Entonces la gráfica, esa gráfica va a dar una función ascendente. Muchachos, ¿para dónde va? Ahí.
Por ejemplo, ahí. Ay, no, también. Ahí, por ejemplo, si esa y igual a 2 a la x, usted la puede graficar. Que el ejemplo que es la función creciente, por ejemplo, y igual a 2 a la x, usted la puede graficar desde menos 3 a 2, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando vale 2, y igual a 2 a la 2, ¿cuánto da 2 a la 2? 4. 4, exacto. Entonces quedaría, eso sería, este es el punto 2,4. 2,4. Sería aquí. Ese es el puntico 2,4. 2,4. Entonces el otro puntico que le vamos a dar es el 1, cuando y vale 1. Cuando x vale 1 sería 2 a la 1. 2 a la 1, 2. Por lo tanto tendremos el punto 1 de la x y 2 de la y. Y se me va a definir el punto 1 con 2 aquí. El otro valor que sigue es el 0. Podemos dar el valor de 0. Podemos dar el valor de 0. Y igual a 2 a la 0. Hay una ley de los exponentes que dice que toda cantidad elevada a la 0, distinta de 0, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan de eso? 2 a la 0. Lo pueden hacer con la calculadora también. Chequen a ver cuánto le dan a la calculadora. A 1. Exacto, 1. Muy bien. 2 a la 0 vale 1. Entonces le estamos dando valores a x, aquí a y. Aquí iniciamos en 2. Aquí después sigue el 1. Estamos ahora en 0. En 0 me dijeron que vale 1. En 1 vale 2 y en 2 vale 4. Entonces, ese punto, el 0 con el 1, 0 con el 1, ahí está el 0 con el 1. Ese puntito es el 0 con el 1, este es el 1 con el 2. El otro puntico que sigue es el menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 y el negativo 3. Entonces, menos 1, y igual a 2 a la menos 1. ¿Cuánto le da eso en la calculadora? Chequen a ver. ¿Mm? 0.5. Muy bien. 0.5. 0.5, que es lo mismo que un medio. Entonces eso está aquí negativo 1 y sube hasta la mitad del cuadrito. Y el negativo 2 va a dar la mitad de la mitad. Aquí, ¿ven? Por ejemplo, hágalo ahí, con menos 2. Y igual a 2 a la menos 2. Si quieren a ver, ¿cuánto? 0.25. 0.25, exacto. 0.25, aquí era 0.50. ¿Ustedes ven? Bajó a la mitad. What? Aquí va entonces 0.25. 0.25, que es la mitad de la mitad. Y el otro en menos 3 va a dar más pegadito de aquí. Y ya ahí más o menos tiene la curva.
Vamos a ver, háganlo ahí. Y igual a 2 a la negativo 13. Cero punto 125. Fíjense que aquí era 250 y aquí era 500. 500, 0.500, 0.250, ya ahí es 0.125, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, ahí queda definida la gráfica de la función exponencial, así. Es una función que es creciente. ¿Por qué es una función creciente? Porque es creciente si aumenta x, si aumenta, si aumenta x, aumenta y. Si usted va aumentando la x, entonces también va aumentando la y. Caso contrario, si a es menor, si a está entre 0, si a es menor que 1 y menor que y mayor que 0, la función exponencial es decreciente. ¿Cuándo es decreciente? Si aumenta la variable x, disminuye la variable y. Si aumenta x, disminuye y. Entonces, cuando ustedes hagan este ejemplito, y igual a 1/2 elevado a x, me fue la luz. 1/2 elevado a x, y lo hacen así mismo de menos 2, de menos 3 a 2. Bueno, si lo hacen de menos 3 a 2, entonces usted se va a dar cuenta que eso va a dar una función que viene decreciendo. Tiene una intersección aquí, así que viene la curva. Cuando ustedes la hagan, le va a dar así. Aquí nos dio 2,3, fue menos el 1, menos 3. Si es menos 3 da 8, en 2 va a dar 4, en menos 2 da 4, queda aquí. En menos 1 da 2. Y en menos 3, cuando usted le ponga la menos 3, chequen a ver, 1/2 a la menos 3, ¿cuánto da eso? Negativo 2. Y es fácil. Pon paréntesis. 1 entre 2, cierra paréntesis, elevado a la negativo 3. Me apaga este abanico. 8, así, 8. Excelente. Ahí le da 8. O sea que se va en menos 3. Sube aquí hasta el 8. A ver, aquí es 4. Ese puntico no va aquí. En menos 2 da 4. En menos 3 da 8. Sube aquí. 4, 5, 6, 7. Y aquí es que da ese. Pero está bien ya ahí con nosotros con ese. Se me fue el pulso. Se me fue el pulso. Ahí es que da la curva.
Esa es la función, esa es la otra función. El segundo ejemplo, el 1, el número 2. El número 3, a esa función se le llama la función exponencial natural. Y igual a e a la x. Se le llama a y igual a e a la x. Es la función exponencial natural. Esa e, que es la base, es una constante que es igual a 2.718. Por ahí se va en la calculadora, ustedes la tienen. Casio FX991. En la Casio, por ejemplo, ahí te tienen en esa calculadora, mírenla ahí arribita. ¿La están viendo ahí? Esa E que está ahí. Para entonces encontrarla tenemos que darle a Shift, la segunda función. Shift y le dan a LN y sale la E. ¿Estamos claros? O sea que si usted la va a graficar, si usted va a graficar Y igual a E a la X en un intervalo que va, por ejemplo, de -2 a 2, entonces usted tiene que empezar con su tablita, una tabla, se completa su tablita de valores para X, aquí para Y, -2, -1, si empezamos a calcular los valores, Y igual a E a la 2. Vamos a ver eso, calcúlenme eso ahí, E a la 2, a ver, ¿quién se anima? Vamos a ver. Y igual a E a la 2. ¿Cuánto le da? Tienen que darle a Shift. Profe, a mí me dio 7.10 7.10 7.189 y par de número más. Ok, déjame ver. Sí, ya está bien. A ver, calculadora. Calculadora, aquí la tengo. Vamos a ver mi calculadora. Calculadora, yo la tengo. A ver, si le doy a segunda. Ah, miren aquí la E. Yo no tengo que dar la segunda función. Ah, bueno, sí, mírenla ahí la E. En segunda función, yo puedo poner, en el caso mío, aquí yo tengo que poner 2 y le doy a la E. 7.38 te digo, ¿no es la? 7.38. Y así mismo calculamos el otro, y igual a E a la 1. Ese le va a dar 2.718. Claro, redondeado eso. Chequen a ver. A ver. Sí, así. Sí, sí, es así. Yo puedo utilizar esta, 2.71828. Entonces, y igual a E a la 0. Lo que le dije ahorita, toda cantidad le va a dar la 0. E igual a 1. El otro valor es Y igual a E a la negativo 1. 7.38, aquí es 2.718, aquí da 1, y aquí es a la -1. Segunda función, negativo 1. Segunda función.
0.36. Yo puedo poner 0.37. 0.37. Y igual a E a la menos 2. A ver. Segunda función E. Espérate. Ponemos el 2 primero. 2 negativo. Segunda función E 0.3, 0.14. 0.14. Ya con esos valores. Fíjense que la E es mayor que 1. Por lo tanto, si es mayor que 1, ¿qué sucede? Va a dar una función que es creciente o decreciente. ¿Se acuerdan de eso? Esa va a ser como Creciente. creciente, ¿sabes? Entonces ahí tiene, podríamos graficar 0. menos 2 que está de este lado, da 0.14, en menos 1 da 0.37, en 0 da 1, en 0 da 1, en 1 2.718, en 1 da 2.718, aquí está el 3, menos 1, el 0, 1, el 2, en 2 da casi 8. Entonces aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, y algo por aquí está ese numerito ahí. O sea que tenemos esa curvita ahí. Ya está graficada la función exponencial. La función exponencial. Entonces, miren, la función logaritmo. Función logaritmo. Es la inversa de la función exponencial. Eso de función inversa, supóngase que usted tiene una función f igual el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 5 con el 7. Esa función usted la puede expresar en forma del diagrama de Venn-Euler. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? A ver, aquí tenemos 1, 2 y 5. Y de este lado yo tengo 2, 3 y 7. Entonces me dice que el 1 va con el 2. El 2 va con el 3. Y el 5 con el 7. Es una función de A en B. Es una función de A en B. Si yo voy a buscar la inversa, la función inversa, bueno, pues entonces va a ser f a la menos 1. Y f a la menos 1, sencillamente usted, claro, para usted buscar la inversa de una función tiene que ser inyectiva, tiene que ser 1 a 1. ¿Ven? Esa es una función 1 a 1. ¿Ven? Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es invertir los pares y poner 2 con 1, el 3 con el 2 y el 7 con el 5. Ahí yo tengo la función inversa de f. Entonces, claro está, tiene que ser una función, para buscar la inversa de una función tiene que ser inyectiva, 1 a 1. Por ejemplo, si yo pongo ahí que el 2 llega, en vez de llegar al 3, así que llegue al 2 ahí. ¿Ven? Ahí, si yo borro esto de aquí, es una función porque a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único número en el conjunto de llegada. Pero no es inyectiva, o
1 a 1, ¿ven? Porque el 2 es imagen de dos elementos del conjunto de llegada. Entonces, cuando usted efectúe el intercambiar los pares ordenados, le va a quedar que no va a ser una función. ¿Por qué? Porque el 2, cuando usted haga el cambio, va a quedar que 2 tiene dos imágenes. Y entonces no es una función. Para hacer una función tiene que ser inyectiva, como estaba ahí. Ahí. Así. Entonces, la función logaritmo es la inversa de la función exponencial. O sea que si tú tienes, es del tipo, la función logaritmo es del tipo y igual al logaritmo de x en base a, para a mayor que 0 y a diferente de menos 1. Ya cuando se habla del logaritmo de números negativos, entramos al campo de los números complejos. Cuando se busca el logaritmo de un número negativo, no mucho no doy eso ya. Usted tiene el logaritmo de menos 3, por ejemplo. Ustedes ven, el logaritmo de menos 3, ya eso no se calcula en variable real, sino se calcula en variable compleja. Y eso, si no me equivoco, va a ser igual al módulo de menos 3 más y argumento de menos 3. El módulo de menos 3 en este caso va a ser 3 positivo, más y el argumento de menos 3, eso es el ángulo que forma con el plano, con el eje positivo de las X. Como es menos 3 va para acá y ese ángulo mide ahí pi. Por lo tanto, eso sería 3 más i pi. Ese es el logaritmo de números negativos. Nosotros aquí en básica trabajamos con logaritmo de números reales, donde la A mayor que sería diferente de 1. Entonces, aquí la A es la base, la A es la base, sigue siendo la base, X es el logaritmo, el número que se le va a buscar el logaritmo, y Y viene siendo el logaritmo. Y entonces, por ejemplo, si usted tiene, bueno, si tenemos que Y es igual al logaritmo de X en base a, eso implica que la base elevada a Y es igual a X. Y de aquí yo puedo sacar otra conclusión, porque la potenciación, esto que está aquí es la potenciación, la función inversa, la operación inversa de la potenciación es la radicación. Y aquí yo puedo decir que la raíz de índice Y de X es igual a... ¿Me están siguiendo? ¿Me dejaron solo? ¿Aló? Güey. Aquí estamos, tranquilos. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo sencillito. Yo puedo poner aquí el 5 elevado a 3. Yo sé que es igual. ¿A cuánto da el 5 a la 3? 125. Sí. Entonces yo lo puedo expresar en forma logarítmica. Esto aquí. Le puedo decir ahí que el logaritmo, la A, en este caso es 5, el 125 es la X, el logaritmo de 125 en base 5 es igual a 3, que es la Y. Y también puedo decir que la raíz cúbica de 125 es igual a 5.
¿Ven? Entonces te pueden hacer este ahí, te pueden hacer este ahí, la raíz quinta de 32. ¿Cuánto da la raíz quinta de 32? Ustedes saben, se calcula eso. La raíz quinta de 32. 2. Exactamente. Por lo tanto, decimos ahí, ¿cómo expresamos entonces? Esa es la forma, la radicación ahí. Radicación. Radicación. Aquí tenemos la potenciación. Y aquí tenemos logaritmación. ¿Cómo sería entonces ahí? Bueno, Sería 2 a la quinta es igual a 32. 2 a la 5 es igual. Muy bien. Excelente. Y aquí entonces, vamos a poner esto más chiquito. What? Eh, 5 logaritmo es igual al exponente. ¿Cuál es la base de este logaritmo aquí? 2. El 2. Y el exponente es el 32. Ese es el número que se le va a buscar el logaritmo. El logaritmo de 32 en base 2 es 5. ¿Okay? Entonces eso viene aquí, y aquí, y ahí. Ok, entonces miren, los logaritmos tienen unas propiedades muy importantes. A ver, sí. Propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos, miren. Me faltó algo. ¿Qué faltó? Miren, la calculadora, en su calculadora, hay dos logaritmos. Hay uno que la tecla dice L o G y al ladito de esa, hay una que dice LN. Este es el logaritmo decimal, dos logaritmos. El decimal, y este es el logaritmo natural. Decimal y natural. Entonces, el logaritmo decimal es el de base 10. Por ejemplo, ese es que usted con la calculadora, si usted tiene el logaritmo de 1000, aquí no se marca nada, ¿ven? Pero ahí hay un 10. Esto viene siendo como logaritmo en base 10, de 1000.
Lo que pasa es que no se marca. Y cuando usted le da la calculadora, chequen a ver cuánto le da. 3. 3. Muy bien. 30. El que no se marca, ya usted sabe que la base es 10. 10 a la 3 da 1000. El logaritmo natural, por ejemplo, yo pongo logaritmo natural de 1000. Eso se puede poner como logaritmo de 1000 en base E. Lo que pasa es que esta nomenclatura no se usa. La que se utiliza es logaritmo natural, en honor al matemático John Neper. Entonces, el logaritmo de 1000 usted lo busca en su calculadora. Eso hay, no sé cuánto da eso. ¿Cuánto da eso? 6.91. Dame ver, si yo elevo 2 puntos... No. Bueno, yo lo voy a calcular ahora. 1000. Excelente, 6.91, muy bien. Si aparece otro, fíjense ahora, miren, si usted tiene ahora logaritmo de 15 en base 8, esa base no está en la calculadora. Sí. Esa no está en la calculadora. El logaritmo de 15 en base 8. No. Profe, yo tengo una calculadora que yo descargué y tiene esa función. Tiene esta función que tú puedes poner... Puedo poner la base y puedes poner ok, excelente. Pero si hay una calculadora que no la tiene, usted puede decir logaritmo decimal de 15 entre logaritmo decimal de 8, o puede también utilizar el logaritmo natural de 15 entre logaritmo natural de 8 y le va a dar el mismo resultado eso. Si quieren a ver cuánto da eso ahí, no yo sé. 1.30. 1.15. 1.30 a mí me dio. 1.30. 1.30. Sí. Dame ver, vamos a calcular. A ver, tengo 15 por un lado, 15 logaritmo dividido 8 logaritmo 1.30, muy bien. Eso se llama cambio de base. Cambio de base. Cambio de base. Eso es para calcular logaritmo de bases distintas a las que están en la calculadora. Entonces, como les decía ahorita, propiedades de los logaritmos. Logaritmos. Usted tiene ahí el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 en cualquier base. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Si usted busca el logaritmo decimal de 1 o el logaritmo natural de 1, usted se va a dar cuenta que le van a dar 0 ambos. 2. El logaritmo de la base es igual a 1. Eso es como que usted tenga el logaritmo de 30 en base 30, 1. El logaritmo natural de E. El logaritmo natural de E, 1 también le va a dar. Y así. ¿Ven? Entonces, esas son propiedades. Déjame ver qué otra propiedad importante, los logaritmos.
1, 2, 3. El logaritmo. Logaritmo de un producto. Logaritmo de A por B. Es igual al logaritmo natural de A. El logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Ven? 3, 4. El logaritmo de A sobre B es logaritmo de A en base a menos logaritmo de B en base a. Ese es el logaritmo de un cociente. 3, 4, 5. El logaritmo de A a la N. En base a. Esto aquí va a ser el logaritmo de una potencia, va a ser N logaritmo de A. O sea, la N viene multiplicando. En base a. 6, la de la raíz, el logaritmo de la raíz enésima de A en base a va a ser 1 sobre N logaritmo en base a de A. Esas son las propiedades del logaritmo que aplican también para los logaritmos naturales. O sea, usted puede tenerla también aquí, el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de E, que vale 1, aquí vale 0. Puede tener el logaritmo natural de A por B. Logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Puede tener también logaritmo natural de A sobre B. Logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Puede tener logaritmo natural de A a la N, que sería N logaritmo natural de A. Logaritmo natural de la raíz enésima de A, 1 sobre N, logaritmo natural de A. Entonces, esas son las propiedades del logaritmo. Por ejemplo, usted puede tener una expresión, aplicar propiedades del logaritmo, aplicar propiedades. De los logaritmos. Aplicar propiedades de los logaritmos. Entonces, voy a tener el logaritmo natural de x al cuadrado más 5 por elevado a la 7 por x menos 2 elevado a la 3 dividido la raíz quinta de 4 menos 3x por e a la x. Esa expresión para aplicar logaritmo, propiedad de los logaritmos. En esa expresión, si vamos a aplicar las propiedades, supóngase que usted está en cálculo y quiere derivar esa función. Para usted derivar esa función le conviene aplicar las propiedades. Entonces, aplicando las propiedades, nosotros vamos a decir aquí hay un cociente. Yo puedo decir logaritmo natural de x cuadrado más 5 elevado a la 7 por x menos 2 elevado a la 3 menos el logaritmo natural de la raíz quinta de 4 menos 3x por e a la x. Y eso es igual al logaritmo natural. Fíjense que aquí hay un producto.
se aplica la suma. Logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor menos paréntesis. Aquí hay un producto también. O sea que sería el logaritmo natural de la raíz quinta de 4 menos 3x más el logaritmo natural de e a la x. Ahora voy a aplicar la propiedad de la potencia aquí. Esa que está ahí. Donde el exponente baja y decimos 7 logaritmo natural de x al cuadrado más 5 más 3 logaritmo natural de x menos 2 menos un quinto logaritmo natural de 4 menos 3x más, fíjense aquí que esa x es el exponente, o sea que sería x logaritmo natural de x. Usted lo puede dejar hasta ahí ya, ahí quedó. O esta parte de aquí, el logaritmo de e es igual a 1. Simplemente quedaría la x. ¿Estamos claros con eso? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Güey. Sí, estamos aquí, profe. Entonces, las funciones logarítmicas, las funciones logarítmicas pueden ser creciente si la base A es mayor que 1. 2. Decreciente si la base 0 menor que A menor que 1. Bueno, por ejemplo, si yo le pongo a ustedes y igual al logaritmo de x en base 2, como la base es mayor que 1, esa es creciente. Esa es creciente y le va a dar una gráfica parecida a esta. Ahí. Creciente, le va a dar así. Esa gráfica le va a dar. ¿Cómo? Bueno, esa para nosotros graficarla, yo le puedo dar un rango. Dado el rango, los valores de y, valores de y. Eso es el rango. ¿Qué es lo que es el rango? Los valores de y. Dado el rango, los valores de y, o sea, el rango sería de menos 3 a 3. O sea que en este caso la tabla, cuando ustedes me estén haciendo esa tablita, bueno, pero esa tabla no quedó bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? En esa tabla, ahora yo les voy a dar, ustedes van a poner sus valores de y aquí. Y, aquí x, aquí va de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces la función logarítmica usted la va a expresar en forma exponencial.
si y es igual al logaritmo de x en base 2, eso implica, ¿cómo la ponemos en forma exponencial esta? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién se acuerda de eso ahorita? El exponente al que se eleva la base. Eso sería la base 2 se eleva a y es igual a x. Entonces con esta ecuación es que vamos a trabajar. X igual a 2 a la 3. X igual a 2 a la 2. X igual a 2 a la 1. Eso, 2 a la 3, ustedes saben que eso da 8. 2 a la 2 son 4. Y 2 a la 1 son 2. O sea que aquí viene dando, y aquí me está dando 8. 4. 2. Aquí le va a dar 1. 1 va a dar ahí porque se va a poner x igual a 2 a la 0. Ustedes saben que 2 a la 0 da 1. La otra sería x igual a 2 a la menos 1. Y eso ahorita lo vimos y dio 0.5. Y x igual a 2 a la menos 2. Y acuérdense que dio 0.25. Y el otro era x igual a 2 a la negativo 3 igual a 0.125. Y esos son los valores que van dando aquí. 0.5, 0.25 y 0.125, y ahí le va dando la gráfica. Ese es un punto. Ese es el punto 1,0. 2, 1 de la y y 2 de la x. O sea que este punto baje aquí. 1 de la y y 2 de la x. Ah, bueno, está ahí. Mírenlo ahí. Ese es el 2,1. Ajá, 2 con 1. Este es el 1,0. 2 con 1. El otro punto, 2 de la y. 2 de la y. Y 4 de la x. Por lo tanto, esa curva es aquí que iba. Aquí hay que ver ese punto. O sea que esta curva nosotros tenemos que doblarla. ¿Me están siguiendo? Ahí que va. Porque sería 2 con 4. Y después va 3 con 8. 3. 3 está aquí. 3, el 2 y el 1. El 3 con el 8. Aquí está 4. 5, 6, 7 y 8. Ahí está el otro punto. Que este punto baja, porque este es 1 con 2. El 1 con el 2. El 1 con el 2. Aquí es que va. Ahí, más o menos. El 3. 8 de la x y 3 de la y. 8,3. Fíjense que es una función que va creciendo. Va creciendo. Tiene una intersección con el eje x en 1,0. La otra que decreciendo es cuando, por ejemplo, yo le pongo aquí un medio. Y viene así. ¿Ok? Entonces, hasta ahí que vamos